acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en la apertura del programa Mara Betiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, UART. Mara, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hacenos un comentario de cómo está la actualidad del sistema. Bueno, a ver, las buenas noticias o el buen desempeño de los indicadores tienen que ver con todo lo que hace a la esencia de la cobertura del sistema de riesgos del trabajo, las ARTs. En primer lugar, pasan por haber superado por primera vez en la historia los 10 millones de trabajadores cubiertos. Ese es un dato que nos llena, que nos enorgullece, porque bueno, implica un crecimiento del sistema en este último tiempo. También por los números de prevención, es decir, se consolida la baja en la cantidad de fallecimientos. Desde que empezó el sistema, esta baja implica haber salvado 15.400 vidas. También bajó la gravedad de los siniestros, es decir, el porcentaje de incapacidad permanente con el que quedan los trabajadores a posteriori de un accidente. También la recalificación profesional. Llevamos recalificado en un centro integrado por las ARTs que se llama Recalificar 15.000 personas, el 61% de estas personas vuelve al mercado laboral. Y el año pasado se brindó cobertura de prestaciones, o sea, 5.300.000 prestaciones asistenciales, ¿no? Así que bueno, esto habla de los buenos indicadores del sistema y las preocupaciones pasan por aquellas otras cosas que son más exógenas al funcionamiento, como aquellas cuestiones que tienen que ver con la litigiosidad, que volvió a la senda ascendente. Este año seguramente terminemos el año con 90.000 juicios, es decir, una cifra superior a la del 2018, primer año post 27348. También con parte de lo que fue la cobertura COVID. Finalmente se dio un buen cierre a lo que es el alcance de esta cobertura, pero bueno, queda por definir un aspecto importante que hace al financiamiento. Claro. ¿No? Entonces, desde este punto de vista, para nosotros, como aseguradores, siempre lo que uno intenta hacer es equilibrar cobertura y financiamiento. Entonces, en la medida que cobertura y financiamiento estén de la mano, estén equilibrados, uno puede seguir asegurando el servicio. En la medida que se produzca un desequilibrio en esas variables, empiezan a alterarse, ¿no?, las bases aseguradoras. Así que, bueno, ese es uno de los principales objetivos en el cual estamos trabajando desde UART. Clarísimo, gracias. Con respecto al financiamiento, ¿en qué situación se encuentra el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales? Bueno, a ver, o sea, es un fondo que se encuentra agotado, se han tomado diferentes medidas desde el gobierno, se recompone mensualmente, hay una suma que hoy por hoy está en 149 pesos y se actualiza mensualmente conforme el RIP, es decir, conforme la evolución de los salarios. La verdad que es un aporte importante, pero todavía insuficiente respecto de la liquidez que demanda ese fondo, esa cobertura, ¿no? Que se va a extender todavía por un par de meses. Hoy por hoy hay una deuda de alrededor de, considerando las próximas erogaciones, de 85.000 millones de pesos. Entonces, estamos trabajando en esa cuestión. Parte de las medidas que el gobierno dictó fue un decreto, de manera tal que este fondo pudiera tomar préstamos a través de la configuración de un fondo fiduciario, un fideicomiso de administración y un fideicomiso financiero, y estamos trabajando con el vice y otros especialistas en el tema para poder constituir este fideicomiso y ver la posibilidad de conseguir fondos extrasistema, ¿no? Mara, ¿cuál es la postura de la UART sobre la incorporación de nuevos operadores al sistema? Bien, a ver, este es un mercado que es competitivo, tiene 20 operadores hoy funcionando, que son los que están financiando estas cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la pandemia, lo mismo la otra mochila vinculada a la litigiosidad. En este sentido, nuestra postura ha sido, recuerdan que la Superintendencia dictó una norma, que es la resolución 30, que por 180 días
dejó en stand-by este tipo de trámites. A nuestro juicio, hasta tanto no se encuentre resuelto esta cuestión de financiamiento, es necesario continuar con esa norma. Porque la Super no lo renovó. No lo renovó, exacto. Porque, bueno, a nuestro juicio, digamos, la situación que fue considerada en enero para dictarla, a hoy es peor incluso que en ese momento. Entonces, la verdad es que es un mercado competitivo, pero es necesario que todos los actores compitan en igualdad de condiciones. En la medida que las ARRECTE actualmente operativas tengan a cargo una cobertura para la cual, si bien estaba previsto normativamente un financiamiento, hoy ese financiamiento no está, bueno, se genera una situación de competencia desleal, digamos, entre los distintos operadores. Así que para nosotros es necesario equiparar las condiciones de competencia entre ambos operadores, digamos, previo a esa autorización. ¿Y la proyección que hacen ustedes, cuándo se va a equipar eso? Por lo menos serán un par de años. Sí, a ver, porque bueno, el desfasaje depende, es grande por lo que vos nombraste, ¿no? Sí, depende, siempre puede haber aportes adicionales que sean extrasistemas o el hecho de poder constituir este fideicomiso y conseguir fondos extrasistemas, o sea, depende de ese tipo de cuestiones. Lamentablemente hoy la economía no brinda la Claro. mejor de las expectativas para eso. Está claro. ¿Hubo algún avance con respecto a la constitución de los cuerpos médicos forenses? No, la verdad que no, y ya acá también es un tema que no solo UART está trabajando en el tema o está insistiendo en su constitución, sino también la propia Unión Industrial, ¿no? O sea, son cámaras empresarias que también tienen la misma preocupación porque, digamos, esa demora se traduce en una mayor judicialidad, es decir, la cantidad de juicios ingresados en agosto superó ampliamente lo de los últimos 3 años, entonces es una fuente de preocupación para todos. ¿Qué nos podés adelantar del seminario que están preparando para el 10 de noviembre próximo? Bueno, a ver, ese seminario es la conclusión de toda la actividad de prevención del año, la hacemos con FISO. Seguramente, o sea, llevamos hoy por hoy con los seminarios, son 6 o 7 seminarios que llevamos haciendo en el año, 6.000 personas capacitadas, esperamos llegar a las 10.000 con el seminario y de nuevo, es la forma de cerrar institucionalmente la actividad de prevención. Este año las ARRECTEs, además de las 800.000 visitas, más 1.600.000 recomendaciones, además tuvieron la pandemia como positivo, dejó una muy buena estructura de capacitación y asesoramiento virtual en materia de prevención, así que hay 15 millones de actividades que las ARRECTEs también estuvieron instrumentando a lo largo de este año en esa materia, así que bueno, ese sería el cierre del año y seguramente también con otros actores. Este año la Super presentó el libro blanco de prevención, para hacer prevención digital también, del que forman parte distintas cámaras empresarias, sindicatos, un abordaje cuatripartito de la prevención, digamos. Así que, bueno. ¿Ese tema se va a tratar en seguramente el seminario? Sí, se hizo una presentación y después, bueno, hay una presentación institucional y después hay un abordaje en particular de distintos. O sea que interesante va a estar el seminario. Sí, totalmente, para las empresas. Mara, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Seguimos en Todo Riesgo y nos informamos sobre la situación de solvencia de 2 aseguradoras. Federación Patronal, el 30 de junio de 2022, presenta disponibilidad de inversiones por 247.339 millones de pesos. Deudas con asegurados, 125.064. Posee 198 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 8.285. Superávit, 130.560 millones de pesos. Caja de Seguros, al 30 de junio del corriente año, presenta disponibilidad de inversiones por 59.059 millones de pesos. Deudas con asegurados, 34.485. Tiene 171 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 14.147 millones de pesos. Superávit, 38.721.
San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a hablar en este bloque de compra-venta de automotores y garantía. Y estamos con Alberto Alvarelos, abogado especialista en seguros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Por qué no comenzás comentándonos el tipo de garantía que tiene la compraventa de automóviles? En principio, digamos, como para dar un marco jurídico a la cuestión, que la compra de automóviles, en general, queda encuadrada en las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no es cierto?, en la Ley 24240. Sobre todo cuando son compras efectuadas para el uso personal del adquirente. Allí tenemos el artículo 11 de la ley que habla de las garantías, en general, no solo para automóviles, de 3 meses para bienes usados y de 6 meses para bienes nuevos. O sea que la compra de rodado 0 kilómetros tiene una garantía de 6 meses, que cubre que el vehículo, en este caso, sea apto para su destino y además que no tenga desperfectos que imposibiliten su uso. Alberto, ¿hay antecedentes judiciales que hayan hecho lugar al reclamo de compradores por fallas en los automóviles? Sí, porque lamentablemente ha habido muchos desperfectos también. Sí, en general yo te diría que la jurisprudencia mayoritaria ve con buenos ojos la posición del consumidor, no solo por una cuestión de generosidad de los jueces, digamos, sino porque la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución, que se dictó después, pero que en alguna forma la ratifica, habla de la protección de los derechos del consumidor, porque se lo considera la parte más débil del vínculo, ¿no es cierto?, del vínculo contractual. Y sí, en general, recordemos que la legislación consumeril habla de la responsabilidad objetiva. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que al comprador le basta con invocar y acreditar la existencia del daño y el proveedor, es decir, el fabricante de auto y el concesionario, que también es responsable porque está en la cadena de participantes de la provisión del bien, como dice el artículo 40 de la ley, deben demostrar que o que el desperfecto no existe o que se debe a un mal uso por parte del comprador. En ese caso, un fallo de la Sala C de la Cámara Comercial, un asunto L contra Volkswagen, de la Sala F, perdón, declaró que condenaba a la empresa automotriz y a la concesionaria por no haber demostrado, a pesar de estar en mejores condiciones ellos, que el daño había sido causado por el comprador y en consecuencia los condenó a la indemnización. Digamos además que el proveedor tiene la posibilidad de realizar la corrección del desperfecto, es decir, de proceder a la reparación del bien afectado, siempre que lo haga correctamente. Si hay una insatisfacción por parte del comprador, a le queda la posibilidad de o devolver el producto o de conseguir una rebaja sustancial en el precio o de rescindir la operación directamente. Hacerlo correctamente es ir a un taller oficial. Un taller oficial, exactamente. ¿Hay algún caso interesante de rechazo de las demandas? Sí, justamente con relación a lo que dijo Sebastián, en el caso del rechazo del taller oficial,
En un caso se rechazó la demanda porque se demostró que el comprador no había efectuado el service de los primeros 10.000 kilómetros en un service oficial. De todas maneras, no tomemos esto como una definición absoluta porque en otro caso se dijo que esa estipulación contractual era demasiado excesiva y que no era una causal suficiente como para rechazar el reclamo del actor, del comprador. ¿Y qué ocurre con relación a la compra-venta de autos usados? Cuando la compraventa de autos usados se hace a través de una concesionaria, allí hay una responsabilidad en cuanto a garantía. Un caso también fallado por la Cámara Comercial, la serie contra Rodríguez, se acreditó que la empresa vendedora de autos había promocionado el vehículo como un rodado con 55.000 kilómetros en el perfecto estado y después resultó que tenía una trayectoria de 170.000 y no estaba en tan buen estado. En consecuencia, allí se hizo lugar al reclamo del comprador. Esto es más claro en los autos usados cuando es a través de una concesionaria, y también ahí queda encuadrado en la Ley de Defensa del Consumidor, porque tenés por un lado alguien que compra para su uso personal y por el otro lado alguien que hace de la venta de autos su profesión habitual. En consecuencia, allí queda sin duda enmarcado el caso en la Ley de Defensa del Consumidor. En la venta entre particulares, bueno, ya ahí es más vidrioso el tema, ¿no es cierto? Habría que probar la existencia de un daño oculto para hablar de vicios redivitorios, etc. Acá nos seguíamos un poco del tema de defensa del consumidor. ¿Y el seguro brinda cobertura respecto a esta problemática? Brinda cobertura de la responsabilidad civil de producto. En general, yo no he visto que las automotrices contraten este seguro, pero sí lo brindan. Y digamos, como ya lo venimos diciendo en otros programas, el seguro también está afectado por la Ley de Defensa del Consumidor. Si bien en un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2014 se dijo que la ley de seguro está por sobre la Ley de Defensa del Consumidor, hoy en día ya no se puede negar que el contrato de seguro, aún manteniendo las instituciones propias del seguro, que yo sostengo, como la reticencia, el plazo de prescripción anual, etc., está en alguna forma enmarcado en algunas disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor. Disposiciones claras, redacciones que puedan ser accesibles al asegurado, etc. Ya hoy nadie niega que son exigibles al asegurador. Periódicamente la prensa informa de que automotrices de primera línea internacionales sacan de circulación miles de automotores. Claro, porque, bueno, aclaremos, hay un caso famoso en Estados Unidos, el famoso caso del tema del Ford Pinto, que dio lugar a la aplicación de una sanción civil, los llamados daños punitivos, que nosotros también lo tenemos en nuestra legislación, que consiste en una indemnización que se hace al perjudicado en una relación de consumo, más allá del daño efectivamente sufrido. Se le aplica una sanción al proveedor al margen del daño que hubiera sufrido el comprador. Digamos, un coche, digamos, te ordenan devolverte el precio que pagaste, los daños consecuentes y demás. Pero además se impone esta sanción de daños llamados daños punitivos. ¿Cuándo procede el daño punitivo? Cuando se ha detectado que el proveedor ha obrado con dolo o con culpa grave, es decir, sabiendo que introducía en el mercado un producto que estaba en malas condiciones, cuando se muestra que además ha obtenido una ganancia a través de esa conducta ilícita, llamémosle. Esto tuvo origen en la jurisprudencia de Estados Unidos, en un caso del Ford Pinto que producía, en algunas circunstancias, el coche se incendiaba. Entonces, la repetición de casos dio lugar a un leading case en Estados Unidos y bueno, y nuestra jurisprudencia, nuestra legislación, a pesar de nosotros no regirnos por las normas, por el derecho anglosajón, tener diferencias con eso, lo hemos incorporado con la figura de los daños punitivos. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias. Vamos al corte.
En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Patricia Pérez nos trae las novedades de la semana. Como siempre, Horacio, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Pero muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Tenemos muchísimas novedades. Siempre vamos a resaltar las más importantes con dos plaquitas. Pero antes, como siempre, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, nos encuentran como Todo Riesgo Web y además en nuestro canal de YouTube como Todo Riesgo Virtual. Recuerden nuestra casa en la web que es www.todoriesgo.com.ar. Ahora sí compartimos las noticias. Primer título habla acerca de un edificio en Luján de Cuyo. Con el avance de obra del 80%, el 22 de septiembre, Sancor Seguros presentó en sociedad su flamante edificio ubicado en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, donde concentrará su operación regional. Compuesto por una planta baja y 4 pisos, se posiciona como el edificio corporativo más importante del oeste argentino. Mudanza de oficinas. Próximamente, Interassistent Travel, compañía integral de asistencias, estrenará su oficina situada en Maipú 999 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hará para brindar un mejor servicio de atención a sus clientes. De esta manera, la empresa apunta a reafirmar su compromiso con la prestación de servicios de alta calidad. ¿Qué está pasando en los mercados, Horacio? Se advierte clima de nerviosismo. Ya desde la segunda quincena de septiembre comienzan a subir los dólares libres en sus distintas características, a caer los bonos, con lo que se refleja en un aumento significativo del riesgo país, y el mercado accionario, que bebía muy bien, empieza a caer. Indudablemente, este nerviosismo aparece como despertado, disparado, porque el dólar soja estaba andando bien, pero en ese contexto se vio que los excedentes, lo que cobraban los productores de soja, lo estaban volcando a comprar contado con liquidación, o sea, a poner los dólares fuera del país por la vía legal, pero eso empezó a crear presiones en el mercado. Y el Banco Central se larga con una restricción a esa operatoria, y que fue interpretada por muchos como una violación del acuerdo original. Bueno, la norma se modificó, solamente queda prohibido solamente quedan habilitadas las personas físicas, ¿no es cierto? Pero ya quedó un malestar. Eso fue un factor disparador. Pero eso puso de relieve otro tipo de cosas, y es que, bueno, el dólar soja se acababa, ¿y de dónde iban a venir la masa de dólares? Hasta el Fondo Monetario Internacional, que en principio hicimos 3 viajes, ¿no? Porque fue Bataki, después fue Massa con Batakis y después fue el presidente. Se decía que la plata iba a estar esta semana y en principio habrá que esperar hasta la otra, vamos a ver. De forma que Argentina tuvo que pagar y no recibió el reembolso, que es la característica. Pero siempre paga primero y después le reembolsan. Sí, en la operatoria es así, sí, ¿no? Sí, pero está tardando más días de lo previsto. Se anunció, esto no está. Sí. Pero lo cierto es que también se demora novedades sobre
el Banco Interamericano de Desarrollo, y para colmo, el presidente con el que se revocó el acuerdo fue despedido del banco, de una forma conflictiva, y tampoco se sabe cuándo van a ingresar la plata del Banco Mundial. Y bueno, y termina el dólar soja pronto, se sabe que eso fue exitoso, pero aparecen un montón de reclamos que son complejos de atender, porque aparece la demanda de dólares mineros, dólar Malbec, y cómo se maneja esa situación. Por otro lado, no podemos dejar de negar que el mercado mundial está muy mal, ¿no es cierto? Eso influye, porque si los bonos están cayendo en todo el mundo, es natural que caigan acá. Si el dólar está subiendo en todo el mundo, es natural que la moneda argentina se devalúe. Muy bien. Bueno, yendo al mercado de seguros, la Superintendencia dio a conocer esta semana una circular con los vehículos expuestos a riesgo. Serían los vehículos asegurados a la fecha. Podemos ver, cuando la Superintendencia habla de autos asegurados, habla de todo. Motos, camiones. No está una discriminación por empresa, sí está después por concepto. El total de vehículos asegurados, tomando todos los conceptos, creció un 8,8% en el último año y tenemos 14.500.000. Acá incluimos todo, autos, motos, camiones, pick-up. Los automotores crecieron un 6,3%, la cantidad de autos asegurados, y tenemos asegurados 7.800.000 automóviles. Motos, fue un crecimiento importante, 20% la cantidad de motos aseguradas comparando en un año, y tenemos 2.300.000 motos aseguradas. Con respecto a camiones, el crecimiento fue de 9,8%, tenemos 465.000 camiones, y con respecto a las pick-ups, el crecimiento fue de 9%. El total de pick-up aseguradas, 3.400.000 pick-up en la Argentina están aseguradas. En general, los números son buenos, el crecimiento fue importante. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho. Los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.